Buenos días chicos, vamos a comenzar la clase de hoy corrigiendo los ejercicios que os encargué ayer, ¿vale? Y comenzamos por este ejercicio número 78, por el que además os dejé un dibujo para que os ayudara a hacer el esquema de lo que nos están diciendo en el ejercicio. Leo, ¿vale? Si situamos tres alumnos en línea recta a intervalos de 3 metros, los puntos superiores de las cabezas definen otra línea recta. Sabemos que las alturas del primero y del segundo son de 1,56 metros y de 1,68 metros, respectivamente, y nos piden hallar la altura del tercero. Bien, vamos a ver el dibujo. Como digo, es absolutamente imprescindible que dibujéis todos estos problemas, ¿de acuerdo? Intentar resolver estos problemas sin hacer un dibujo que represente lo que me está dando el enunciado y hacerlo bien es prácticamente imposible, ¿de acuerdo? Hay que tener muy claro el dibujo. ¿Por qué? Porque con el dibujo vamos a tener muy fácilmente la operación que vamos a tener que realizar y esa parte no os va a costar absolutamente nada. Sin embargo, si el dibujo no se hace bien, es prácticamente imposible que, adivinando con los resultados que os den, acertéis en poner los valores correctos, ¿vale? Entonces, una vez que he insistido bastante con el dibujo, vamos con él. Como llevabais viendo ya varias sesiones, varias clases, ¿vale? Todos estos problemas se basan en lo mismo. Me busco un dibujo, hago un dibujo que me represente la realidad y en él localizo dos triángulos, la gran mayoría de veces rectángulos, aunque no tiene por qué, pero será casi siempre rectángulos. Localizo dos triángulos rectángulos, como digo, que va a ser fácilmente decir que van a ser semejantes, ¿de acuerdo? Bien, entonces, como digo, ¿vale? Aquí vamos a dibujarnos ese dibujo. Nos dicen que son tres niños que se colocan uno delante del otro. Pues vamos a ver sobre el dibujo. Esto es el suelo, ¿vale? Esto es el primer niño, esto es el segundo niño y este será el tercer niño. ¿De acuerdo? ¿Vale? Una vez que ya tenemos dibujados esos tres niños, lo siguiente que es lo siguiente es dibujar esa línea recta que une sus cabezas, esta de aquí, ¿vale? Bien, en este dibujo hay una línea más, que es esta de aquí, que es la que no sale de dibujar, ¿vale? A raíz del enunciado. Pero como digo, ¿qué quiero tener? Lo que queremos tener son triángulos. Si yo no dibujo esta línea de aquí, la figura que me forma, que la figura esta de aquí completa no es un triángulo, sino que es un trapecio. Lo mismo que ocurre con esto. ¿Y cuál es el problema? Que estos trapecios no son semejantes. Luego, por lo tanto, no puedo hacer las relaciones con dos trapecios. Necesito siempre triángulos. ¿Vale? Eso es algo que os tenéis que meter como sea en la cabeza, ¿de acuerdo? Si la figura no es un triángulo, como es el caso, tengo que buscar alguna línea que me permita hacer triángulos, ¿de acuerdo? Y en este caso, la línea es esta. Si hago esa línea, ¿qué es lo que tengo? Pues tengo este primer triángulo de aquí, pequeño, que va a ser este de aquí, y luego voy a tener el triángulo grande, este de aquí, que va a ser este de aquí abajo. ¿De acuerdo? Bien, pues una vez que ya tengo puesto todo, lo que hago es rellenar los datos que me dan. Me dicen que los niños están separados 3 metros el uno del otro. Pues esta distancia de aquí, esta, es 3 y esta otra será también 3. Por otro lado me dicen que el más pequeño mide 1 metro con 56 y que el siguiente mide 1 metro con 68 y me piden calcular lo que mide el tercero, que será
X. Una vez que he hecho el dibujo, una vez que he puesto las medidas, una vez que he localizado mis dos triángulos rectángulos, que ya lo hemos hecho, ¿de acuerdo? Estos de aquí, ¿vale? Pues el siguiente paso, ¿qué es? Pues demostrar o decir por qué esos triángulos son semejantes. Y en este caso es porque tenemos un triángulo dentro del otro, luego los triángulos están en posición de tales. Una vez que son semejantes, antes de venirnos a escribir esto, pero antes, ¿vale? Vamos a dibujar los triángulos por separado. Si no lo hacéis, al tomar las medidas sobre este dibujo directamente, las vais a tomar mal. De hecho, es lo que he estado viendo en los ejercicios que me habéis ido mandando, ¿de acuerdo? Es siempre el mismo error. Entonces, primer paso, dibujo completo. Segundo paso, buscar los triángulos. Tercer paso, decir que son semejantes por el motivo que sean. Cuarto paso, me dibujo los triángulos por separado, pequeño y grande. ¿De acuerdo? Y una vez que me he dibujado por separado, me coloco las medidas. Esta de aquí, pues esa medida es esto. Y eso mide 3. Esta parte de aquí, pues esta parte de aquí es esta otra, esa parte solo. ¿Y cuánto mide eso? Pues eso no mide 1,68 ni 1,56, ¿vale? 1,56 es la parte que va desde la línea que yo he dibujado, ¿vale? Hasta el suelo. Es decir, esto, ¿vale? Luego, ¿cuánto va a medir esto de aquí? Que es lo que yo quiero saber. Pues medirá el total, 1,68, menos la medida que tengo abajo, 1,56. Y esa resta es 0,12. Una vez que ya tengo eso, me voy al triángulo grande. ¿Cuánto mide lo de abajo? Pues lo de abajo medirá esto, que mide 3, más esto, que es otros 3. Luego en total, 6. ¿Y la altura? ¿Cuánto medirá esta altura? Pues esa altura medirá de nuevo lo mismo que ocurría con el anterior, lo que mide todo esto, que es X, y no lo sé, menos la distancia esta de aquí, 1,56. Para evitarnos problemas en los cálculos, llamamos h a esa nueva altura, ¿de acuerdo? Y una vez que ya me he dibujado los dos triángulos, una vez que ya tengo claro qué medidas tienen y lo he hecho despacio, me voy a hacer la parte fácil del problema, que es relacionar lados con lados. Relaciono este de abajo, 6, con este de abajo, 3, ¿vale? Y por otro lado, relacionamos la altura de este de aquí, que mide h, con la altura de este de aquí, que mide 0,12. Ahora ya hacemos las operaciones y obtenemos que esa altura h va a ser 0,24. Una vez que ya tengo esa altura h, ¿he terminado el ejercicio? No, sé lo que mide esto, pero el ejercicio me está pidiendo el qué, todo esto. ¿Y todo esto cuánto va a ser? Pues 0,24, que es lo que he tenido de h, más la parte de abajo, que es 1,56, obteniendo el resultado de 1,8. Y ahora ya, última frase del ejercicio, siempre en los problemas respondemos a lo que me preguntan. ¿Cuánto mide, cuál es la altura del tercero? Pues la altura del tercero es 1 metro con 80 centímetros. 1,80 metros. ¿Vale? Bueno, espero que haya quedado bastante claro, porque como digo, estos ejercicios son muy clásicos, son muy habituales, ¿de acuerdo? Es decir, en el momento en el que sabemos hacer uno, vamos a saber hacer el resto, pero mientras no aprendamos a hacer uno, va a ser bastante difícil que los hagamos bien. Vamos ahora con el siguiente, ¿vale? El siguiente va a ser este de aquí, el 80. ¿Vale? Venga, empezamos. En primer lugar, el libro ya nos daba un dibujo, que el dibujo era de esta manera de aquí.
este dibujo que tenéis aquí. ¿Vale? Bien, este. Entonces, en ese dibujo, ¿qué medidas me están dando? Pues me están dando S33, S20, S24 y la distancia D que me piden. Una vez que ya tengo el dibujo, de nuevo, ¿veo dos triángulos? Sí. ¿Son semejantes? Sí. ¿Por qué? Porque está uno dentro del otro, luego están en posición de tales. Una vez que ya he hecho eso, de nuevo me vuelvo a dibujar mis triángulos separados. Por un lado el pequeño es muy sencillo, las dimensiones están directas, y por el otro con el grande, ¿qué ocurre? Que el lado este de aquí es igual a 20 más 24, 44. Ahora ya una vez que tengo las dimensiones, las operaciones, como digo, son bastante sencillas. Y el resultado final será que se encuentra a 18 metros. ¿Vale? Venga. Vamos con el siguiente, el 85. ¿Vale? Muy parecido al 78. Para medir la altura de un edificio, Miguel coloca un trípode a 1,2 metros de él y extiende la parte central hasta que el extremo queda a 3,6 metros del suelo. De manera que el extremo está sobre la visual al punto más alto del edificio. Si Miguel mide 1,80 m y se encuentra a 15 metros del edificio, ¿cuál es la altura del edificio? Como veis, el dibujo es idéntico al del 78, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia? Por un lado, esto es Miguel, esto es el trípode y esto el edificio, ¿vale? Esta línea de aquí es la visual y de nuevo volvemos a lo mismo, volvemos a tener el problema de que no tenemos triángulos, sino que tenemos un trapecio. Entonces, ¿qué hacemos? Volvemos a dibujarnos esta línea de aquí para poder obtener esos dos triángulos semejantes, estos de aquí, ¿vale? De nuevo, triángulos semejantes porque están en posición de tales. Una vez que tengo eso, me dibujo los triángulos por separado. Grande abajo, pequeño al lado, ¿vale? Bien, empiezo. Medidas. Nos dicen que Miguel mide 1,80 m. 1,80 m. Nos dicen que el trípode coloca el trípode a 1,2 metros de distancia. ¿Vale? Bien, nos dice también que la altura del trípode alcanza 3,6 metros. Y por último nos dice que la distancia de Miguel al edificio es 15. Ojo con eso, no nos dicen que esta distancia de aquí sea 15, que esa sería la distancia del trípode al edificio. No, nos dicen la de Miguel. Una vez que tengo eso, de nuevo los datos. Triángulo pequeño, el de abajo es muy claro, 1,2, ¿vale? Es este lado de aquí. Y el de arriba, y esta altura, ¿cuál va a ser? Pues esa altura va a ser lo que mide el trípode, 3,6, menos lo que medía Miguel, 1,8. Que nos queda otra vez 1,8. Obviamente estáis viendo que el dibujo no tiene por qué estar perfectamente dibujado. Me da igual, eso no es importante. Lo que es importante es saber dónde van cada una de las dimensiones, ¿vale? Cada una de las longitudes. Porque con eso es como voy a saber cómo relacionarlas. El grande, de nuevo lo mismo. El lado de abajo va a valer 15 y el lado este de arriba va a ser esa X que quiero hallar menos el 1,80 m que mide Miguel. De nuevo le vuelvo a llamar H. Otra vez relaciono lados con lados, el 15 con el 1,2, el H con el 1,8 y obtengo el resultado de aquí, que H es igual a 22,5 metros. Pero esa no es la altura del edificio. La altura del edificio será ese 22,5 con el 1,80 de Miguel, es decir, 24,3 metros. ¿Vale? Y estos eran los ejercicios para hoy. Repito, espero que por fin haya quedado claro cómo abordar todos estos ejercicios porque todos se hacen exactamente igual.
hago el dibujo y de verdad el dibujo es súper importante. No hacer el dibujo es lo que os puede estar llevando a estar equivocándoos muchísimo en estos ejercicios. Hago el dibujo, busco dos triángulos, en la mayoría de casos rectángulos, compruebo que son semejantes, calculo las dimensiones o coloco las dimensiones del enunciado correctamente, separo los dos triángulos para verlos por separado y hago ya la parte final de relacionar y calcular, ¿vale? Venga, pues vamos con lo siguiente, ¿vale? Con la teoría de hoy, que va a ser lo último que nos queda por ver de este tema 8. Lo primero que vamos a ver va a ser escalas, ¿de acuerdo? Vamos a ver, me quito un momento esto para así no ver más, ¿vale? Escalas, bien. ¿Qué es una escala? Antes de empezar, ¿vale? Bueno, antes de hablar qué es una escala, ¿vale? Vamos a hablar de objetos que más o menos conoceréis todos, ¿vale? Que, bueno, últimamente se utilizan menos, pero que se utilizaban muchísimo, ¿vale? De figuras o representaciones semejantes, ¿vale? Una figura, una representación de figuras semejantes que seguro que conoceréis es los mapas o planos, ¿vale? ¿Qué es un mapa? Pues un mapa no es más que un dibujo de lo que sería la realidad de una zona geográfica concreta. Por ejemplo, puede ser el mapa de Alcañiz, puede ser el mapa de España, puede ser el mapa de Europa, ¿vale? Etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, o puede ser en los planos también, el plano de una casa, el plano de una cocina, etcétera, ¿vale? O los planos del diseño de un coche, cualquier cosa. Entonces, todos esos objetos, mapas, planos, maquetas en general, también, ¿vale? Son ejemplos reales de la vida real de figuras semejantes. ¿Y cuál es? Pues por un lado es el objeto, el mapa, el plano, la maqueta, y por otro el objeto real. Pues imaginaros el plano de Alcañiz con las calles reales de Alcañiz, ¿de acuerdo? Bien, entonces eso es un ejemplo de figuras semejantes, ¿vale? Entonces, ¿cómo funcionan esas figuras? Pues lo que hacemos es representar la realidad en un tamaño habitualmente más pequeño, aunque hay veces que se puede hacer al contrario, hacerse más grande de lo que es la realidad, ¿vale? Pero de manera que, que un par de medidas correspondientes siempre van a formar la misma razón de semejanza, ¿de acuerdo? Bien, por ejemplo, por ejemplo, imaginaros una calle de allí de Alcañiz, ¿vale? Que mida 500 metros, ¿de acuerdo? Bien, pues entonces, si yo cojo y esa calle que mide 500 metros, ¿vale? Yo cojo y la dibujo en un mapa, pues a lo mejor en ese mapa, ¿vale? Esa calle mide 2 centímetros, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre con esto? Pues aquí vamos a tener figuras semejantes, ¿de acuerdo? En efecto. ¿Y cuál es la razón de semejanza? Pues será la longitud de lo que mide en el plano, ese 2 centímetros, partido de la longitud de la realidad, esos 500 metros, ¿vale? Pero ¿qué problema tenemos aquí? Pues tenemos el problema de que yo no puedo dividir una longitud en unas unidades entre otra de otras unidades, ¿vale? Luego las dos deben estar en las mismas unidades, ¿vale? Esto quiere decir que si arriba estoy poniendo centímetros, abajo también tendré que poner centímetros, ¿vale? Esto de aquí. Entonces así ya las unidades se van y nos queda esa razón de semejanza. Ese 2 partido de 50.000 o si simplificamos ese 1 partido de 25.000. ¿Vale?
Entonces, eso nos estaría mostrando precisamente esa razón de semejanza, podríamos decirle, ¿vale? Entonces, ese cociente entre lo que mide en lo que es la representación, entre lo que mide en la realidad, medido siempre con las mismas unidades, es lo que llamamos escala de la representación, ¿vale? Luego, al final, ¿qué es una escala? Es una razón de semejanza. ¿De acuerdo? Esto lo tenéis en el libro en la página 178, ¿vale? ¿Qué significa una escala? ¿Vale? Pues bueno, ¿qué tipos de escalas, mejor dicho, tenemos? Pues por un lado tenemos escalas numéricas, ¿de acuerdo? Bien, esa escala numérica es que nos dan qué cantidad tenemos de lo que sería la maqueta, el plano, etcétera, de la representación, y luego a qué cantidad equivale en la realidad. Os he puesto aquí un ejemplo, por ejemplo, la maqueta de un coche de Scalextric, ¿vale? Bueno, en la actualidad un coche, hay distintos tamaños de coches de Scalextric, ¿vale? Pero los que realmente, pues bueno, los que hace ya muchos años más éxito tuvieron fueron los que tenían una escala de 1,32. ¿Y qué significa esta escala de 1,32? Pues significa que los coches estaban hechos exactamente igual que los coches reales a los que representaban, ¿vale? Pero con la diferencia de que un centímetro en lo que sería el coche equivalía a 32 centímetros en el coche real, ¿de acuerdo? Eso es lo que significa la escala. En el libro os hablan de escalas de aumento y escalas de reducción. Bien, eso nos lo va a determinar precisamente los dos números que tenemos aquí, ¿vale? Os he dicho que el primer número representa la cantidad en la representación, en este caso una unidad, un centímetro, un milímetro, un metro, dependiendo, ¿no?, de lo grande que sea esa representación. Y el segundo número nos va a indicar lo que representa en la realidad, en este caso 32, y dependerá de que sea centímetros, metros, kilómetros, etcétera, dependerá de la medida de la unidad que hayamos cogido en la representación, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver ejemplos. Lo primero que vamos a ver es la página 179, el ejercicio 20. Dice así: clasifica las siguientes escalas en escalas de aumento y escalas de reducción. Pues la primera, 1 a 2, ¿vale? Bueno, pues la escala 1 a 2, ¿qué nos quiere decir? Que a una unidad, a un centímetro de la representación, de la representación, le corresponden 2 en la realidad. Es decir, la realidad la estamos reduciendo, ¿de acuerdo? Luego la escala, la he puesto al revés, sería de reducción. Voy a corregirlo para colocarlo correcto. Estas de aquí serían de reducción y estas de aquí serían de aumento, ¿vale? Bien, como digo, ¿vale? Esta primera 1, 2 sería de reducción. ¿Por qué? Porque la realidad, que lo tengo aquí, es más grande que la representación, que me lo indica el primer número. Siguiente escala, 2, 3. Pues la 2, 3 le pasa lo mismo. La realidad, que es el segundo número, es mayor que la representación, que es el primero. Luego también es de reducción. Escala 4, 1, aumento. La realidad sería una unidad y la representación 4. Escala 10.001, lo mismo, también es de aumento. La realidad una unidad y la representación 10.000. Y siguiente, el 3,2 también es de aumento. El 1,1, ¿qué ocurre? Que son iguales. Luego, cuando son iguales, ni es de aumento ni es de reducción. Sinceramente, es una cosa exactamente igual, es idéntica, ¿vale? Es copiada, tal cual. Y por último, 4,7 y 3,5 son las dos que quedan, son las dos de reducción. ¿De acuerdo? Bien.
Alguno estéis imaginando mapas, maquetas, etcétera, y nunca os va a venir a la cabeza un ejemplo de cuándo podemos tener una escala de aumento. Pues bien, os diré por ejemplo que uno de ellos es lo que vemos, por ejemplo, al utilizar un microscopio. Si yo uso un microscopio, lo que veo está aumentado en una cantidad concreta, dependerá del microscopio, está aumentado, como digo, en una cantidad, además suele ser bastante grande, ¿vale? Entonces ahí tenéis un ejemplo de casos de aumento, ¿vale? Bien, vamos a ver para qué sirve esto, ¿vale? Pues vamos a verlo con el ejercicio 23 de la página 179. Nos dicen, si en la actividad anterior, que no la vamos a hacer, ¿vale? La longitud real del objeto es de 15 metros, ¿qué longitud tendrá en cada una de las dos representaciones? Vale, bueno, realmente no os he hecho eso, ¿vale? Sino que lo que tenéis aquí es en otra escala distinta, ¿vale? Entonces, lo vamos a hacer sobre la marcha, ¿vale? Nos dicen que la primera escala era 1,50, ¿vale? ¿Eso qué significa? Significa que por cada unidad en la representación, ¿vale? Se corresponden 50 en la realidad, ¿de acuerdo? Entonces, al final, esto no es más que una regla de 3. Si tengo una unidad en la representación y 50 en la real, si en la real tengo 15, en la representación tendré X, ¿vale? Y esto nos queda así. Y esto es 0,3 metros, que si lo pasamos a centímetros nos quedaría 30 centímetros, ¿vale? Del mismo modo podemos hacer con la otra escala. La otra escala es 3, 2, ¿vale? Bien, pues para la escala 3, 2, ¿qué es lo que habría si lo cogemos desde esta de aquí? ¿Vale? Pues lo que nos quiere decir es que por cada 3 unidades de la representación se corresponden 2 con la realidad. Luego de nuevo el valor será esto de aquí. Y esto nos queda 22,5 metros. ¿De acuerdo? Sí. Luego ya vemos que esto nos sirve para poder calcular distancias, longitudes de objetos, tanto en la realidad como en la representación, ¿vale? Suele ser más habitual usarlo al revés de cómo hemos hecho este ejercicio, es decir, sabemos la medida en la escala, en la maqueta, pero no en la realidad, ¿de acuerdo? Aunque si yo estoy dibujando un plano, por ejemplo el de una casa, una cocina, etcétera, sí necesitaré hacer esta operación que acabamos de hacer. Bien, lo penúltimo que vamos a ver es otra manera de darnos esas escalas, que es como tenéis aquí, ¿vale? Mediante un gráfico, ¿vale? Eso suele ser habitual en los mapas. Lo que nos dan es un gráfico como lo que tenéis aquí abajo, esta barrita de aquí, ¿vale? En la cual nos dicen los kilómetros que representan una longitud concreta del mapa. Si yo cojo una regla y mido esta distancia de aquí, ¿vale? Y luego yo la llevo aquí sobre el mapa, cada vez que ponga toda esta distancia van a ser 190 kilómetros recorridos, ¿de acuerdo? Eso es una escala gráfica. Funcionamiento exactamente igual que las escalas numéricas, pero dado de otra manera. Y vamos a ver el ejemplo. Por ejemplo, en el 21. Si la longitud de un objeto real es de 15 metros, ¿vale? Y de un objeto real de 15 metros se representa en el papel mediante un segmento de 2 centímetros, ¿qué escala se está empleando? ¿Vale? Cuando queremos calcular una escala, queremos calcular lo que le corresponde a una unidad de la representación, ¿vale? Bien, pero ¿qué hemos dicho con todos estos ejercicios? Que siempre que vamos a hacer las relaciones tenemos que tener las mismas unidades. En el problema me dicen que en la representación tengo 2 centímetros y que la realidad son
15 metros. Luego yo no puedo trabajar ahora con esto, ¿de acuerdo? Si yo quiero dar una escala, tendré que dar una cantidad sin unidades. Es decir, tengo que pasar esos 15 metros a centímetros, ¿vale? Esos 15 metros serán 1500 centímetros. Y ahora sí, ahora que ya tengo todo, ¿qué es lo que hago? Calculo cuántos centímetros son un centímetro. ¿Y qué me queda? Pues me va a quedar ese 1500 partido de 2, 750. ¿De acuerdo? Bien. Luego, una vez que ya tengo eso, ya puedo contestar que la escala será 1,750. Muy, 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 muy importante esto, por favor. Siempre manejad las mismas unidades. No puedo manejar unas unidades en la representación y otras en la realidad. ¿De acuerdo? Siempre las mismas. Vamos a ver otro ejemplo. El 24. El 24 dice, calcula la escala de un mapa sabiendo que la distancia entre Sevilla y Granada, que es de 210 kilómetros, se representa mediante un segmento de 2 centímetros. Pues de nuevo, ¿qué tengo? Que 2 centímetros del mapa se corresponden con 210 kilómetros con estas tres cifras. ¿Pero qué son 210 kilómetros? Si le añado tres ceros más, tendré metros, y si le añado los dos últimos ceros, tendré esos 21 millones de centímetros. De nuevo, como lo que quiero calcular es lo que representa un centímetro, pues vuelvo a hacer la misma regla de 3. Fijaros que estos de ejercicios de escalas siempre es con la misma regla de 3, ¿vale? En una columna lo que tengo de la representación, mapa, plano, maqueta, lo que sea, y en la otra lo que es la medida de la realidad, ¿de acuerdo? Si me coloco en una columna una, en otra columna otra, es una relación de proporcionalidad directa y por lo tanto salen todos los ejercicios. Operando nos tenemos el valor de la escala. Repito, que ojo con no hacer esto, porque si no aquí vais a meter la pata y en lugar de decir que la escala es 1, 10.500.000, diréis que la escala es 1, 105. Y eso no es cierto. Si decís eso es lo mismo que decir que 2 centímetros en el mapa equivalen a 210 centímetros en la realidad, es decir, a 2 metros en la realidad. Y no creo que la distancia entre Sevilla y Granada sea de 2 metros. ¿De acuerdo? Venga. Vamos a ver el último resultado de teoría del cual ya hemos visto ya hemos visto parte en la semana pasada. Y es la página 180, ¿vale? ¿Os acordáis que la semana pasada estuvimos viendo cuando vimos figuras semejantes, ¿vale? La relación que había entre figuras semejantes con las longitudes, los perímetros y las áreas. Y que vimos que cuando yo tengo dos figuras semejantes con una razón de semejanza R, ¿vale? La razón, el cociente entre los perímetros de esas figuras era igual a la razón de semejanza. El cociente entre las áreas y el cociente entre las áreas de esas figuras era la razón al cuadrado. Eso lo estuvimos trabajando también. Como me parece que no quedó muy claro y hoy vamos a explicar también la razón entre los volúmenes, el cociente entre los volúmenes, he cogido esta imagen de aquí para que lo veáis mucho más claro, ¿vale? Fijaros en el primer cubo, ¿vale? Este de aquí. Este cubo de aquí, ¿qué ocurre? Nos imaginemos que es un cubo de una sola pieza, ¿de acuerdo? Que no está dividido. Pues va a tener unas longitudes, ¿de acuerdo? Bien. Ahora bien, ¿qué ocurre si yo cojo cubitos como estos pequeños de aquí? ¿Vale? Este de aquí. ¿Vale? Pues bien, pues si nos fijamos, está claro que el lado del cubo, esto de aquí, es la mitad del lado del grande, ¿de acuerdo? Es decir, en cada longitud grande entran dos longitudes pequeñas, ¿de acuerdo? Perfecto. Bien, ahora eso quiere decir que la razón de semejanza es 2, ¿vale?
uno grande le corresponden dos pequeños, ¿vale? Estos dos. Ahora, vámonos con el área. ¿Qué es el área? Pues el área es una cara, ¿vale? De ese cubo de Rubik. Es una cara. Muy bien. ¿Cuántas caras tengo si el cubo está todo entero? Una cara, ¿vale? La cara está de aquí. Pero ¿qué ocurre si yo cojo cubitos pequeños? ¿Cuántos cubitos pequeños me van a formar una cara? 1, 2, 3 y 4, ¿vale? Ese 4, ¿qué es? Pues es 2 por 2, ¿de acuerdo? 2 al cuadrado. Fijaros que con el 3 también se ve muy claro, ¿vale? 3 caras en la longitud por 3 caras me hacen que tenga 9 cuadraditos para hacer un cuadrado de los grandes, ¿de acuerdo? Ese 3 al cuadrado, ¿vale? Bien, vamos a borrar. De nuevo, ¿vale? Abajo tendríamos 4 por 4, 4 al cuadrado, 5 por 5, 5 al cuadrado, ¿vale? Luego quiero que os quedéis con esta imagen para recordar esas razones, ¿vale? De semejanza al cuadrado para áreas. Pero ¿qué le va a ocurrir al volumen? Pues al volumen le va a ocurrir lo siguiente. Fijaros, aquí en este de 2 por 2, si considero el volumen es la capacidad, ¿vale? El número de cubos que van a caber en total dentro del grande. Pues ¿qué ocurre? Que voy a tener 2 cubos por esta dimensión de aquí, 2 cubos por esta de aquí y luego 2 cubos por esta de aquí. 2 por 2 por 2, 2 al cubo, el número de cubitos pequeños que me van a meter, ¿de acuerdo? Si nos fijamos, con el resto ocurre lo mismo. 3 por 3 por 3, ¿de acuerdo? ¿Y cuántos cubos pequeños va a tener esto? 27, 3 al cubo. Este de aquí, 4 por 4 por 4. ¿Cuántos cubos hay? Podéis contarlos y veréis que salen 64, que es 4 al cubo. Y por último, 5 por 5 por 5. ¿Cuántos cubos pequeños van a salir? 5 al cubo, 125. Luego esto hay que tenerlo bastante claro, porque lo vamos a utilizar para hacer algunos ejercicios, que son con lo que vamos a acabar la clase de hoy. El primero, el 72 de la página 184. Nos dice, calcula la arista de un cubo cuyo volumen es... perdón, el 72, estaba leyendo otro. En un plano dibujado a escala 1:100, 1:1000, perdón, una superficie mide 9 centímetros cuadrados. ¿Cuánto medirá en la realidad? ¿Vale? Pues lo mismo. Una superficie es un área, luego por lo tanto el cociente entre la superficie del dibujo y la superficie real tiene que ser igual a esa razón de semejanza al cuadrado. La razón de semejanza era la escala, luego es igual a 1 partido de 1000 al cuadrado. Si hago las operaciones, aquí me van a faltar 2 ceros, ¿vale? Y aquí también me van a faltar 2 ceros, ¿vale? Terminamos llegando a que la superficie será 9 millones de centímetros cuadrados. Si lo pasamos a metros cuadrados, recordar que hay que desplazar la coma 2 unidades, nos quedan 900 metros cuadrados. ¿De acuerdo? Venga. El último, el 26, ¿vale? De la 180. Nos dice lo siguiente. Dice, un Airbus Beluga, es un tipo de avión, tiene una longitud de 56,15 metros y una capacidad de 1210 metros cúbicos, ¿vale?
¿Cuál será la capacidad de una maqueta de 23 centímetros de largo? Bien, ¿qué nos están dando? Nos dan el volumen, la capacidad, ¿vale? Del objeto real, 1210 metros cúbicos. Nos dan la longitud real, 56,15 metros, ¿vale? Y nos dan la longitud de la maqueta, 23 centímetros, ¿vale? Luego con esos tres datos que nos dan, que puedo calcular el volumen de la maqueta, ¿vale? ¿Cómo lo hago? Pues lo tenemos abajo. Volumen de la maqueta entre qué. De nuevo, fijaros que la maqueta nos está dando las unidades en centímetros, mientras que del avión nos lo están dando en metros. Luego, ¿qué tenemos que hacer? Pasar todo a centímetros. Para eso vamos añadiendo ceros. Como son 1210 metros cúbicos, para pasar a decímetros cúbicos añadiremos 3 ceros y para pasar a centímetros cúbicos otros 3. ¿De acuerdo? Por otro lado, nos daban ese 56,15 metros, que para pasarlo a centímetros tengo que desplazar la coma 2 lugares, se me convierte en 5615. Y ahora que ya tengo todas las cantidades expresadas en centímetros, ¿qué es lo que voy a hacer? Calcular. Hago las operaciones y nos queda al final un resultado de 83,16 centímetros cúbicos. Obviamente para esto hace falta usar calculadora, ¿vale? Estas operaciones no son sencillas. Bien, pues eso es todo lo que hay de este tema, ¿vale? Como ya os avisé ayer, ¿vale? El último día de esta semana, el viernes, os entregaré, mejor dicho, os enviaré un simulacro de examen, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Pues para que practiquéis y veáis cómo lleváis todo lo que hemos visto en estos días de encierro, ¿de acuerdo? Entonces, la idea es que vosotros os pongáis en casa a hacerlo, ¿vale? Hagáis el examen como si estuvierais en clase sin hacer trampas y después me lo enviéis a mí con una foto. Yo ese examen lo corregiré y os diré la nota que habéis tenido. Obviamente es solo informativo, no va a valer para la nota final de clase ni nada, ¿vale? No es obligatorio, lógicamente, que lo hagáis, pero es altamente recomendable, ¿de acuerdo? Porque así os veis cómo vais, ¿de acuerdo? Eso sí, como ya os he puesto en el mensaje de ayer, solo corregiré aquellos que me lleguen el mismo viernes. Es decir, no vale que cojáis y digáis, hago el examen, pues qué sé yo, la semana que viene, que como es fiesta tengo tiempo, lo envío y que me lo corrijan. No, corregiré solo los que me lleguen el viernes, ¿de acuerdo? Bien. Por último, la tarea de hoy, pues los ejercicios que tenéis aquí escritos del libro. Como siempre, los hacéis, les echáis una foto, por favor comprobad que se ve bien, que se ven todos los datos, abriros la foto e intentad ver si leéis, si sois capaces de leer lo que pone en ella y me las enviáis y para echarles un vistazo, ¿vale? Venga chicos, hasta mañana.